El comandante Zetar se encontraba en el puente de su nave de guerra, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Había servido al Imperio Bakran durante 30 años, y en todo ese tiempo, jamás había visto una nave enemiga en este sector. La nebulosa carmesí se encontraba en las profundidades del territorio del Imperio, a miles de años luz de cualquier frontera. Ninguna especie alienígena se atrevía a entrar. El castigo por invadirlo era siempre el mismo: destrucción total. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas. La tripulación de Star trabajaba en sus puestos, monitoreando sensores y comprobando sistemas. Se suponía que sería otra patrulla aburrida, como las cientos anteriores. El comandante se sirvió una taza de café caliente y se acomodó en su silla de mando. En 2 horas más, completarían su ruta y regresarían a la base de la flota. Entonces todo cambió. Una alarma aguda rompió el silencio. El operador del sensor, un joven Vine llamado Telek, se incorporó de golpe en su asiento. Sus escamas palidecieron por la sorpresa. Comandante, los sensores de largo alcance están detectando algo. Una nave, señor. Una nave muy grande. Zetar dejó su taza. ¿Identificación? Desconocida, señor. La computadora no puede compararla con ningún diseño conocido en nuestra base de datos. Los dedos de Till se movieron rápidamente por su panel de control. Espere, esto es imposible. La señal de energía proviene del interior del espacio del Imperio, no de la frontera. Eso no puede ser correcto. Haga un diagnóstico de los sensores. Zetar se levantó y caminó hacia la estación de sensores. A veces ocurren fallas en los equipos, especialmente cerca de las nebulosas. Los sensores funcionan perfectamente, comandante. Telk levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la confusión. La nave está a aproximadamente 2 millones de kilómetros de distancia, moviéndose a velocidades sublumínicas. Su masa es enorme, 3 veces mayor que la de nuestros cruceros pesados. El puente quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación se giraron para mirar a su comandante. Zetar sintió una sensación de frío en el pecho. En 3000 años de historia del Imperio, ninguna nave alienígena se había adentrado tanto en su territorio. Los Bakran tenían el ejército más poderoso de la galaxia. Su tecnología era superior a la de cualquier otra especie. ¿Cómo podía algo tan grande burlar sus defensas fronterizas? Véanme, ordenó Zetar. La pantalla principal parpadeó. Las estrellas desaparecieron, reemplazadas por la imagen de la nave desconocida. Era enorme y angular, cubierta de blindaje. Extraños símbolos estaban pintados en blanco en su casco. El diseño era brutal y eficiente, sin ninguna de las elegantes curvas de la ingeniería Bakran. Las armas sobresalían de todas partes. Grandes torretas, cápsulas de misiles y docenas de pequeños emplazamientos de armas IMP cubrían la nave como las espinas dorsales de un depredador. Amplíen esos símbolos, dijo Zetar en voz baja. La computadora amplió las marcas del casco. Aparecieron letras en un idioma que los Bakran habían visto antes, aunque rara vez. Inglés. Escritura humana. Señor, la computadora ha identificado el origen de la nave. La voz de Telk tembló levemente. Es humana. Varios tripulantes yadearon. Zetar sintió que se le tensaban las escamas de la sorpresa. ¿Humanos? Eso era imposible. Los Bakan se habían topado con la humanidad hacía 40 años durante una misión de exploración rutinaria. Habían estudiado la especie cuidadosamente. Los humanos estaban confinados a 3 pequeños sistemas estelares cerca del borde exterior de la galaxia. Contaban con viajes espaciales básicos, armas sencillas y tecnología primitiva. El Imperio los había clasificado como amenaza limitada y había seguido adelante. Había especies más importantes que conquistar. ¿Está seguro?, preguntó Zetar. Sí, comandante. La computadora ha traducido todas las marcas. La nave se llama US Nomitable. Armada Espacial de la Tierra Unida. Zetar sintió confusión mezclada con ira. ¿Cómo construyeron los humanos algo así? Y más importante aún, ¿cómo encontraron la nebulosa carmesí? La ubicación de este sector era información clasificada que solo conocían los altos mandos militares del Imperio. El mundo humano más cercano estaba a miles de años luz. ¿Cuál es su rumbo actual?, preguntó Zar. Telk revisó sus instrumentos. Su rostro palideció aún más. Comandante, la nave va rumbo directo al trono. Mundo. Ahora, una auténtica alarma se extendió por el puente. El mundo trono era el corazón del Imperio Bakran, hogar de su emperador y del mando supremo. Era el planeta mejor defendido de la galaxia, rodeado de flotas y plataformas de armas orbitales.
pero también se suponía que era secreto. Ninguna especie alienígena conocía su ubicación exacta. Zetar tomó una decisión rápidamente. No había sobrevivido 30 años de servicio militar siendo cauteloso. Envíen una transmisión de emergencia al mando de la flota. Díganles que tenemos una nave humana no identificada en el sector 7. Posible intención hostil. Luego, señalen al resto de nuestro grupo de batalla. Todas las naves deben converger en nuestra posición inmediatamente. Sí, señor. En cuestión de minutos, 4 cruceros Bakran más aparecieron desde diferentes direcciones. Eran naves de guerra elegantes y letales, cada una con suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Las 5 naves formaron una formación de batalla alrededor de la nave humana, acorralándola por todos lados. Zetar abrió una comunicación. Canal. Nave humana no identificada. Soy el comandante Zetar de la flota Imperial Vakran. Han entrado en espacio restringido del Imperio sin autorización. Su presencia aquí es un acto de guerra. Apaguen sus armas y motores inmediatamente. Prepárense para ser abordados. Tienen 60 segundos para obedecer o serán destruidos. El mensaje se transmitió en 200 idiomas diferentes, incluido el inglés. Zetar esperó, observando atentamente la nave humana. Continuó avanzando, sin dar señales de detenerse ni disminuir la velocidad. Las armas de su casco permanecieron activas, su sistema de puntería escaneando las naves Bakran. Pasaron 50 segundos, luego 60. No hubo respuesta. Zetar sintió que su ira crecía. ¿Acaso estos humanos no entendían el peligro que corrían? ¿Pensaban que el imperio era débil? Abrió el canal de nuevo, con la voz más fuerte esta vez. Nave humana, esta es su última advertencia. Deténganse inmediatamente o serán destruidos. Esta vez hubo respuesta. Una voz se escuchó por los altavoces, tranquila y casi despreocupada. Habló en inglés, que la computadora tradujo de inmediato. USN. Indomable para las naves Bakran. Solo estamos de paso. Retírense y nadie saldrá herido. Por un momento, Zetar no pudo hablar. Miró el panel de comunicación con incredulidad. El humano le estaba diciendo que se retirara. La audacia era asombrosa. En 3000 años de historia del imperio, ninguna especie había hablado jamás a los Bakran de esta manera. Eran los conquistadores, los amos de esta galaxia. Y ahora este humano primitivo le estaba dando órdenes. Alrededor del puente, su tripulación parecía igualmente conmocionada. Algunos parecían confundidos. Otros parecían enojados. Star sintió su orgullo herido. Este insulto no podía tolerarse. Apunten. A sus motores, ordenó con frialdad. Dispara disparos de advertencia. Muéstrales lo que pasa cuando le faltas el respeto al imperio. El oficial de armas asintió e introdujo las órdenes. Las armas de energía cargaron con un vino que subía. Entonces, los 5 cruceros Bakran dispararon simultáneamente. Brillantes rayos de plasma azul atravesaron el espacio hacia la nave de guerra humana. Los disparos fueron cuidadosamente dirigidos para fallar el casco por unos cientos de metros. Estaban pensados como una demostración de poder para obligar a los humanos a rendirse. Los rayos de plasma pasarían lo suficientemente cerca como para que los humanos sintieran su calor a través de sus escudos. Pero algo inesperado sucedió. Los sistemas defensivos de la nave humana se activaron. Pequeñas torretas a lo largo de su casco rastrearon el fuego entrante con una precisión imposible. Respondieron al fuego, llenando el espacio con miles de pequeños proyectiles. Los rayos de plasma impactaron en la pared de metal y explotaron sin causar daño, sin alcanzar la nave. Zetar se inclinó hacia adelante en su asiento, observando atentamente. Ese sistema defensivo era impresionante, más impresionante de lo que debería ser para una especie tan primitiva. Entonces, la voz humana volvió a sonar por los altavoces. Esta vez había un toque de diversión en el tono. Eso fue adorable. Última advertencia. Las palabras flotaron en el aire. Adorables. El humano había llamado adorables a sus armas. Las escamas de Zetar se oscurecieron de rabia. Sus garras se clavaron en los reposabrazos de su silla. Ya basta. Toda la nave, dijo en voz baja, con la voz llena de furia fría. Apunten a la nave humana. Máxima potencia de armas. Destrúyanlos. La orden fue dada. 5 cruceros Bakran desataron todo lo que tenían. Los cañones de plasma dispararon en rápida sucesión, llenando el espacio con una energía azul mortal. Los tubos de misiles se abrieron y liberaron enjambres de proyectiles inteligentes,
cada uno capaz de rastrear y destruir a su objetivo. Los láseres de defensa puntual añadieron su propia luz letal a la descarga. Era el tipo de potencia de fuego que podría destruir una estación espacial o arrasar una ciudad. Las armas convergieron hacia la nave de guerra humana desde todas las direcciones. No había donde correr, ninguna forma de esquivar. La tripulación Bakran observaba sus pantallas, esperando lo inevitable. La nave humana se vaporizaría en segundos. Sus escudos fallarían. Su casco se derretiría y su tripulación moriría antes de siquiera saber qué había sucedido. Pero la nave humana no murió. Una barrera brillante apareció alrededor de la Indomable. Un escudo defensivo que brillaba intensamente al absorber el fuego de plasma. El escudo parpadeaba y pulsaba, pero se mantenía firme. Ni un solo rayo de plasma alcanzó el casco. Mientras tanto, las mismas torretas defensivas que habían disparado antes funcionaban a plena capacidad. Miles de pequeños proyectiles por segundo salían disparados de las torretas, creando un muro metálico en el espacio. Los misiles impactaron esta barrera y explotaron inútilmente. Sus fragmentos se dispersaron en el vacío. En el puente de Star, la tripulación observaba en silencio. Telk revisó sus sensores 3 veces, sin creer lo que veía. Comandante, sus escudos resisten. Todo nuestro fuego está siendo desviado o absorbido. Zetar sintió algo que no había experimentado en muchos años. Duda. ¿Cómo es posible? Bakran había luchado contra cientos de especies a lo largo de la galaxia. Sus armas estaban diseñadas para superar cualquier tecnología de escudo conocida. Un solo crucero podía destruir la mayoría de las naves de guerra alienígenas. 5 cruceros disparando juntos deberían haber. Repitieron todo lo que se interponía en su camino. Sin embargo, la nave humana flotaba allí intacta. Sus escudos apenas parecían forzados. Aumenten la potencia de las armas, ordenó Zetar. Todas las naves, fuego continuo. No se detengan hasta que esa nave sea destruida. El bombardeo continuó. Las armas de energía dispararon hasta que sus condensadores se calentaron. Los misiles se lanzaron hasta que los tubos necesitaron recargarse. Durante 3 minutos completos, 5 naves de guerra Bakran se volcaron con todas sus fuerzas en destruir una nave humana. Y aún así, la Indomable sobrevivió. Dentro del acorazado humano, la almirante Sara Chen estaba de pie en su propio puente, observando el espectáculo de luces del exterior. Era una mujer alta, de cabello corto y gris, y una mirada penetrante que no se perdía nada. Había servido en la Armada Espacial de la Tierra Unida durante 25 años, ascendiendo de ensign a almirante. Había comandado naves a través de campos de asteroides, incursiones piratas y los peligrosos inicios de la exploración humana. Pero este era el momento hacia el que se había estado preparando toda su carrera. Informe de situación, dijo con calma. Su oficial táctico, el teniente comandante Marcus Reeves, revisó sus pantallas. Escudos al 87% y manteniendo la posición de almirante. Sus armas son potentes, pero nada que nuestros sistemas defensivos no puedan controlar. La defensa puntual funciona a la perfección. Hemos destruido 643 misiles hasta ahora. Ninguna baja. La tripulación está en sus puestos de combate. Todos los sistemas en verde. Chen asintió. Tocó un control en su silla de mando. Aquí la almirante Chen a todos. Los Bakran han tomado su decisión. Dispararon primero. Ahora aprenderán lo que sucede cuando se busca una pelea con la Tierra. Cerró el canal de comunicación a toda la nave y miró a su oficial de armas. Teniente Park, ¿están listos nuestros cañones de riel? Sí, señora. Los 6 cañones principales cargados. Tenemos una solución de disparo para las 5 naves enemigas. Alto el fuego por ahora, dijo Chen. Abrió un canal de comunicación con las naves Bakran. Bakran, comandante, aquí la almirante Sara Chen del USN Indomitable. Ha tenido su turno. Ahora es nuestro. Les daré una oportunidad más para retirarse. Tomen sus naves y váyanse ahora mismo. Esta es la última oferta que recibirán. En su puente, Zetar escuchó la traducción. Su rabia había crecido desmesuradamente. Este humano le ofrecía clemencia. ¿Soy un comandante del imperio? El insulto era insoportable. ¿Pensaba que era un cobarde? ¿Pensaba que los Bakran huirían de una sola nave enemiga? Ignórenla, le dijo a su tripulación. Sigan disparando. Desvíen la energía de los motores a las armas si es necesario. Quiero que esa nave sea destruida ahora. Chen observó su despliegue táctico. Las naves Bakran no se retiraban. Más fuego de plasma impactó contra sus escudos. Más misiles fueron destrozados por su defensa puntual.
Suspiró en silencio. Esperaba que no llegara a esto, pero los Bakrian ya habían tomado una decisión. Teniente Park, dijo en voz baja. Disparo. Sí, señora. Disparando el cañón de Riel 1. En lo profundo de la indomable maquinaria cobró vida. Las bobinas magnéticas se activaron en secuencia, generando una potencia enorme. Una sola varilla de tungsteno de 300 kilogramos con forma de lanza fue acelerada por un riel que se extendía casi por toda la longitud de la nave. En una fracción de segundo, la varilla alcanzó el 70% de la velocidad de la luz. Salió del cañón y se dirigió hacia el crucero Bakran más cercano. Los Bakran contaban con sensores sofisticados. Vieron venir el proyectil, pero no pudieron hacer nada. La varilla se movía demasiado rápido para que sus escudos la desviaran correctamente. Era demasiado pequeña para que su defensa puntual la apuntara con eficacia, y transportaba más energía cinética que una bomba nuclear. La varilla de tungsteno impactó al crucero Bakran justo detrás de la sección de mando. Atravesó el escudo como si éste no existiera. Desgarró el blindaje como si fuera papel. Atravesó mamparos, equipo y tripulantes sin disminuir la velocidad. Salió por el otro lado de la nave y continuó hacia el espacio, brillando al rojo vivo por la fricción. El crucero no explotó. Simplemente se hizo añicos. El impacto había transferido tanta energía que la estructura de la nave falló catastróficamente. La mitad delantera giró hacia la izquierda. La mitad trasera se tambaleó hacia la derecha. La atmósfera se desbordó por 1000 desgarros en el casco. Las luces de emergencia parpadearon brevemente antes de apagarse. La nave quedó inutilizada en segundos. Star observó con horror cómo una de sus naves moría. Sus escamas se congelaron. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver. Era una nave de guerra Bakran construida con la mejor tecnología de la galaxia, protegida por escudos que habían resistido incontables batallas, y el humano la había destruido de un solo disparo. Comandante, los humanos están disparando de nuevo, gritó Telk. 3 cañones de riel más dispararon simultáneamente. 3 barras de tungsteno más aceleraron a velocidades relativistas. 3 cruceros Bakran más fueron alcanzados. Los proyectiles atravesaron escudos y blindaje como si nada. Un crucero perdió toda la sección del motor y quedó a oscuras. Otro recibió un impacto directo en el depósito, lo que provocó una reacción en cadena de explosiones que partió la nave por la mitad. El tercero tomó un impacto cerca del puente. Todos en la sección de mando murieron al instante. En menos de 10 segundos, 4 de las 5 naves de Zetar quedaron destruidas o inutilizadas. Solo su nave insignia permaneció intacta. Salto de emergencia. Zetar gritó. Trazad rumbo a la base de flota más cercana. Velocidad máxima. Las manos del oficial de navegación temblaron al introducir las órdenes. Cargando al comandante del motor de salto. 30 segundos para la activación. Fueron los 30 segundos más largos de la vida de Sear. En la pantalla, la nave de guerra humana giraba lentamente, sus enormes cañones de riel rastreando su nave. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos intentando preparar el motor de salto más rápido. Tras ellos, los restos de sus naves hermanas se tambaleaban por el espacio, con fuego ardiendo en los cascos destrozados. 20 segundos, informó el navegante. Entonces, las alarmas sonaron en el puente. Los indicadores de estado del motor de salto se pusieron rojos. La pantalla mostraba que el motor se apagaba en lugar de cargarse. ¿Qué está pasando? Zetar exigió. Los humanos, señor. Están transmitiendo algún tipo de señal de interferencia. Interfiere con nuestros cálculos de salto. La computadora no activará el motor mientras la señal esté activa. Es una medida de seguridad para evitar saltar a una estrella o planeta. Zetar sintió miedo verdadero por primera vez en su carrera. Estaban atrapados. Armas que podrían destruirlos de un solo disparo. Escudos que podrían resistir todo lo que tenían. Y ahora, tecnología que les impedía escapar. ¿Qué eran estos humanos? El canal de comunicación se activó. La voz del almirante. Chen llenó el puente de calma y frialdad. Comandante de retaguardia, le dije lo que sucedería. Disparó primero. Tuvo su oportunidad de escapar. Ahora hubo una pausa. Ahora no puede correr. En el puente de los Indomables, Chen observó al último crucero Bakran intentando escapar desesperadamente. No sentía ningún placer en esto. La guerra nunca fue algo para disfrutar, pero era algo en lo que era muy buena. Lanzar cazas, ella ordenado. Abordaje. Quiero a su comandante con vida. Sí, señora. Los hangares de los Indomables se abrieron.
Pequeñas naves salieron disparadas al espacio, moviéndose con increíble velocidad y agilidad. Eran cazas humanos, cada uno con un piloto con armadura servomotora. Los cazas se dirigieron a toda velocidad hacia la nave de Zetar, como una jauría de animales de caza que se acercan a una presa herida. Los cazas humanos se movían como nada que Zetar hubiera visto jamás. Los pilotos Bakran habían sido entrenados durante años para dominar su oficio. Volaban con precisión y disciplina, pero estos humanos volaban con algo completamente distinto. Volaban con agresividad y creatividad, realizando maniobras que deberían haber destrozado sus naves. Esquivaban, rodaban y aceleraban de formas que desafiaban las reglas normales del combate espacial. «Disparen a esos cazas», ordenó Sear. «No dejen que se acerquen». Los cañones de defensa de punta del crucero se activaron, rastreando a los objetivos entrantes. El fuego láser atravesaba el espacio en patrones precisos, pero los pilotos humanos parecían anticipar cada disparo. Maldecían y las pequeñas naves zigzagueaban entre los rayos letales. Algunos láseres asestaron impactos de refilón, pero el blindaje del caza absorbió el daño y siguió avanzando. Un caza se acercó lo suficiente como para lanzar algo. Un pequeño proyectil salió disparado por debajo del ala y se dirigió hacia el crucero Bakran. Impactó el casco y explotó, pero no con fuego. En cambio, liberó una ráfaga de energía electromagnética. Los escudos del crucero parpadearon y fallaron. Más cazas lanzaron armas similares. En cuestión de segundos, la última nave Bakran quedó completamente indefensa. «Escudos caídos», informó Telk, con la voz quebrada por el pánico. «Brecha de casco en las secciones 7, 1, 12 y 19. Están atravesando el blindaje». Zetar observó sus pantallas con creciente horror. Los cazas humanos usaban una especie de soplete, quemando el casco de su nave en múltiples puntos. Podía ver la distribución interior en su pantalla. Los humanos apuntaban a zonas específicas. La bahía del hangar, los pasillos principales y los cuarteles donde esperaban sus soldados. Celar todos los mamparos. Desplegar equipos de seguridad para repeler las fronteras. A lo largo del crucero, los guerreros bakrines se apresuraron a posiciones defensivas. Eran tropas de élite, lo mejor que el imperio podía producir. Cada soldado había entrenado en combate desde la infancia. Vestían armadura avanzada y portaban rifles de plasma. Habían luchado en docenas de campañas contra docenas de especies. Nunca habían perdido una batalla terrestre. El primer humano atravesó la recámara en la bahía del hangar 3. El soplete había creado un agujero lo suficientemente grande como para que una persona pasara. La atmósfera se dispersó en el espacio, creando un viento aullante. Los campos de fuerza de emergencia se activaron para contener la brecha, pero era demasiado tarde. Los humanos ya estaban dentro. El guerrero humano era enorme. Medía más de 2 metros de altura, pero la mayor parte de esa altura se debía a la servoarmadura que llevaba. Era gruesa y angular, pintada de gris oscuro con marcas blancas. El casco tenía una placa frontal lisa que no mostraba en sus manos, portaba un arma que parecía primitiva, un simple rifle que disparaba balas de metal. Explosivos químicos. Para los estándares Bakran, era tecnología antigua. 6 soldados Bakran abrieron fuego de inmediato. Los rayos de plasma impactaron al humano desde múltiples ángulos. La armadura absorbió los primeros disparos, brillando intensamente donde la energía impactó. Pero el soldado no cayó. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Simplemente levantó su rifle y devolvió el fuego. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. No era el siseo limpio de las armas de plasma, sino el brutal estruendo del propulsor explosivo. Las balas atravesaron la armadura Bakran como si fuera de tela. 2 soldados cayeron al instante, muertos antes de tocar el suelo. Los demás se lanzaron a cubierto, pero el humano siguió disparando. Sus balas atravesaron cajas de almacenamiento y equipo. Un guerrero Bakran intentó esconderse detrás de un robot de mantenimiento. Las balas del humano atravesaron el robot y lanzaron al guerrero tras él. En 15 segundos, los 6 soldados Bakran estaban muertos o moribundos. Más humanos entraron por la brecha. Se movían en equipos, cubriéndose con una disciplina militar precisa. Despejaron el hangar en minutos, matando a todos los defensores Bakran que encontraron. Luego se adentraron en la nave. En el puente, Zetar escuchaba los informes. Todos los equipos de seguridad que enviaba estaban siendo destruidos. Los humanos se abrían paso a través de su nave como una ola imparable. Su armadura era demasiado resistente. Sus armas, demasiado poderosas. Y luchaban con una ferocidad que conmocionaba a los soldados Bakran, acostumbrados a una guerra más civilizada. «Señor»,
Han llegado a la cubierta 4, dijo Telk. Su voz era apenas un susurro. Se dirigen al puente. Zetar miró la pantalla de seguridad. Podía ver a los humanos avanzando por su nave. Tras ellos se extendía un rastro de destrucción, equipo roto, puertas selladas arrancadas de sus armazones y cadáveres. Tantos cadáveres que le quedaba una última carta por jugar. Liberó a los torianos. Su tripulación lo miró conmocionada. Los torianos eran los guerreros de élite del imperio. Medían 3 metros de altura, eran musculosos y estaban genéticamente mejorados para el combate. Cada uno podía destrozar a un soldado normal con sus garras. Vestían la mejor armadura que el imperio podía producir. Llevaban armas de energía experimentales capaces de fundir casi cualquier cosa. Solo 5 torianos estaban estacionados en su nave, pero 5 deberían ser más que suficientes. Los torianos se encontraron con los humanos en la cubierta 3, en un amplio pasillo cerca del reactor principal de la nave. Las dos fuerzas se enfrentaron a lo largo de 20 metros de espacio vacío. Los torianos rugieron su desafío, un sonido diseñado para congelar de miedo a sus presas. Cargaron hacia adelante a una velocidad increíble. Los humanos abrieron fuego. Al principio, sus balas rebotaron en la armadura toriana. La armadura era lo suficientemente fuerte como para resistir, pero los humanos siguieron disparando. Apuntaron a las articulaciones, los puntos débiles donde se unían las placas de la armadura. Las balas encontraron huecos y los atravesaron. Un toriano cayó con balas en ambas rodillas. Otro recibió impactos en el sello del cuello y cayó, agarrándose la garganta. Los 3 torianos restantes alcanzaron a los humanos y atacaron con sus garras. Uno agarró a un soldado humano e intentó despedazarlo, pero la servoarmadura resistió. El humano que llevaba dentro devolvió el golpe con su puño blindado. El golpe llevaba toda la fuerza de los servomotores de la armadura. Se dio la placa pectoral del toriano y le rompió las costillas. El toriano cayó, jadeando por el aire que no llegaba. Un segundo toriano blandió su espada de energía contra un humano. La espada atravesó la placa del hombro de la armadura. Pero antes de que pudiera terminar el ataque, otros 3 humanos le dispararon desde diferentes ángulos. Decenas de balas alcanzaron cada punto débil de su armadura. Se desplomó en un charco de su propia sangre. El último toriano se dio cuenta de que estaba solo. Miró a sus camaradas muertos, luego a los humanos que avanzaban hacia él. Por primera vez en su vida, sintió algo que los Bacrán rara vez experimentaban. Sintió miedo. Se dio la vuelta y echó a correr. Los humanos lo dejaron ir. Tenían una misión que cumplir. Zetar lo observó todo en sus pantallas. Vio morir a sus mejores guerreros. Vio caer su nave ante estos invasores humanos. Y finalmente comprendió la terrible verdad. El imperio se había equivocado. La humanidad no era primitiva. No era débil. Habían permanecido en silencio, fortaleciéndose en las sombras. Y ahora se habían rebelado. Las puertas del puente explotaron hacia adentro. Soldados humanos entraron en masa por la brecha, sus armas barriendo la habitación. La tripulación del puente de Zetar alzó las manos en señal de rendición. Eran científicos y operadores, no combatientes. Sabían cuando una batalla estaba perdida. Un humano caminó entre el humo. Era más pequeño que los soldados, llevaba una armadura más ligera con las marcas de un oficial. Se quitó el casco, revelando un rostro lleno de cicatrices y una mirada fría. Miró alrededor del puente, observando cada detalle. Entonces sus ojos se posaron en Star. Comandante Zetar, supongo. El humano habló a través de un traductor. Soy el capitán Miller, Marines de la Armada Espacial de la Tierra Únida. En nombre del almirante Chen, ahora es usted prisionero de guerra. Ordene a su tripulación que se retire. Zetar sintió que su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. Cada parte de su entrenamiento le decía que luchara hasta la muerte. Pero había visto lo que estos humanos podían hacer. Luchar ahora solo significaría morir sin razón. Me rindo, dijo en voz baja. Las palabras le saben a veneno en la boca. El capitán Miller asintió. Buena decisión. Usted y su tripulación serán transferidos al Indomable. Muévanse despacio. Mantengan las manos visibles y nadie más tiene por qué morir hoy. Zetar y su tripulación superviviente fueron conducidos a través de su propia nave a punta de pistola. Zetar vio el daño que los humanos habían causado. Marcas de explosiones en las paredes. Cuerpos de sus soldados yacían donde cayeron. Equipo destruido. Su hermosa nave quedó en ruinas en menos de una hora. Llegaron a un tubo de acoplamiento que conectaba con la nave de guerra humana. Al cruzar la esclusa de aire,
Star abandonó su nave por última vez. Dejó atrás su carrera, su honor y todo lo que creía saber sobre la galaxia. El interior del Indomable estaba limpio y eficiente. La tripulación humana se movía con determinación por los pasillos. Miraban a los prisioneros Bacrán con curiosidad, pero sin odio. A Star eso le pareció casi peor. Estos humanos habían destruido su grupo de batalla, matado a cientos de tripulantes y capturado su nave. Y lo trataban como un día más de trabajo. Los condujeron a una zona de espera con celdas transparentes. Los demás supervivientes Bacrán ya estaban allí, con aspecto derrotado y perdido. Sar fue separado de su tripulación y llevado a una celda diferente, una privada. Se sentó en un sencillo banco y miró fijamente a la pared. Fuera de su celda, guardias humanos vigilaban. Hablaban en voz baja entre ellos en su idioma, riendo ocasionalmente de alguna broma privada. Star se sintió paralizado. En un solo día, toda su visión del mundo se había derrumbado. Pasaron las horas. Entonces, la puerta de la celda se abrió. Una mujer humana entró. Era mayor, de cabello canoso y con la clase de presencia que inspiraba respeto sin exigirlo. Vestía un uniforme de almirante. Star la reconoció al instante por su voz. La almirante Sarah Chen lo miró un buen rato. Luego acercó una silla y se sentó frente a él. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. La almirante Chen permaneció sentada, observando a Sear con ojos serenos e inteligentes. No parecía enfadada ni triunfante. Parecía cansada, como alguien que ha realizado un trabajo difícil y no le ha encontrado ningún placer. «Sé que tienes preguntas», dijo. «Yo también, pero déjame empezar aclarando lo obvio. Te preguntas cómo sucedió esto. ¿Cómo apareció de repente la humanidad primitiva en tu espacio con armas capaces de destruir tus naves? ¿Cómo encontramos la ubicación de tu territorio más secreto?» Zetar no dijo nada. Su orgullo lo mantuvo en silencio a pesar de que ansiaba respuestas desesperadamente. Chen sonrió levemente. «La ley del hielo. Lo entiendo. Te sientes humillado, derrotado. Toda tu especie ha construido su identidad en torno a ser los más fuertes, los más avanzados, y ahora has descubierto que eso no es cierto. Es difícil de aceptar». Se reclinó en su silla, «pero te diré la verdad de todos modos porque necesitas entender lo que está a punto de suceder». Sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Una pantalla holográfica apareció en el aire entre ellos. Mostraba un mapa estelar de la galaxia. «Hace 40 años, tu gente encontró la Tierra». Chen dijo: «Primer contacto. Tus exploradores nos estudiaron durante unas semanas, decidieron que éramos primitivos e insignificantes, y se fueron. Clasificaron a la humanidad como con capacidad limitada para desplazarse por el espacio y siguieron adelante. ¿Sabes lo que esa clasificación significaba para nosotros?». Saktar finalmente habló. «No se te consideró una amenaza para el imperio». «Exactamente. Ninguna amenaza». La sonrisa de Chen desapareció. «Pero cometiste un error. Un grave. Asumiste que, como nuestra tecnología era primitiva, seguiríamos siendo primitivos. Asumiste que éramos como todas las demás especies que has conquistado. Lentos para aprender, lentos para adaptarnos, contentos con lo que teníamos». Manipuló el holograma. El mapa estelar se amplió, mostrando el espacio humano, 3 sistemas estelares, tal como indicaban los registros Bacrán. «Pero eso no es lo que somos», continuó Chen. «Los humanos somos curiosos. Cuando conocimos a tus exploradores, vimos tecnología cientos de años adelantada a la nuestra. Escudos de energía, viajes más rápidos que la luz, armas de plasma. ¿Y sabes cuál fue nuestra reacción? No fue miedo. No fue adoración. Fue emoción. Porque si se podían construir esas cosas, eso significaba que eran posibles. Y si fueran posibles, también podríamos descubrir cómo construirlas». El holograma cambió. Mostraba imágenes de científicos humanos trabajando en laboratorios. Ingenieros construyendo prototipos, pilotos de pruebas pilotando naves experimentales. «Estudiamos todo lo que dejaron sus exploradores», dijo Chen. «Lecturas de sensores, señales de radiación, incluso las partículas que sus naves dejaron en sus escapes. Lo analizamos todo. Nuestras mentes más brillantes trabajaron en ello durante años. Y poco a poco empezamos a comprender su tecnología. No podíamos copiarla exactamente. Nuestra base industrial era diferente. Nuestra ciencia de los materiales era. No son lo suficientemente avanzados. Pero podríamos crear nuestras propias versiones. Diseños diferentes, pero efectos similares». Saktar sintió un escalofrío. Diseñaron la tecnología Bacrán mediante ingeniería inversa. Parte de ella.
El resto la inventamos nosotros mismos. Esa es otra característica de los humanos, comandante. Somos muy buenos tomando ideas y mejorándolas. Sus armas de plasma son elegantes y eficientes, pero nuestros cañones de riel son más simples, más baratos de producir y golpean con más fuerza. Sus escudos usan partículas exóticas y generadores de campo complejos. Los nuestros usan campos electromagnéticos de fuerza bruta. Menos sofisticados, pero igual de efectivos y mucho más fáciles de mantener. El holograma cambió de nuevo. Ahora mostraba docenas de naves en construcción en enormes instalaciones orbitales. Pasamos 40 años preparándonos, dijo Chen en voz baja. Construimos naves. Entrenamos tripulaciones. Desarrollamos nuevas armas y tácticas. Y lo más importante, los vigilamos. Enviamos naves de exploración a su territorio, naves pequeñas y sigilosas que sus sensores no pudieron detectar. Siguieron sus rutas de patrulla. Mapearon sus instalaciones. Interceptaron sus comunicaciones. Durante 40 años, estudiamos el Imperio Bakran. Eso es imposible, protestó Zetar. Nuestras redes de sensores habrían detectado cualquier intrusión. Sus redes de sensores buscan señales de energía y emisiones de impulso. Nuestras naves exploradoras usaban propulsión completamente pasiva. Velas solares y asistencia gravitatoria. Sin motores que detectar. Vagaban por su espacio como fantasmas observando y aprendiendo. Zar sintió náuseas. 40 años. Durante 40 años, los humanos habían estado espiando al imperio y nadie se había dado cuenta. La idea era aterradora. Chen manipuló el holograma de nuevo. La pantalla mostraba imágenes de mundos Bakran. Pero estos no eran objetivos militares. Eran planetas civiles. Sakar vio ciudades ardiendo. Vio poblaciones obligadas a campos de trabajo. Vio naves transportando esclavos de un mundo a otro. Vio evidencia de las atrocidades que el imperio había cometido a lo largo de siglos de conquista. Aprendimos algo más mientras los observábamos, dijo Chen, con la voz endurecida. Aprendimos qué clase de civilización es realmente el Imperio Bakran. Se hacen llamar guardianes del orden galáctico. Afirman traer paz y estabilidad a la galaxia, pero es mentira, ¿no? Zetar apartó la mirada de las imágenes. Había visto cosas así antes durante su carrera. Todos los oficiales Bakran. Así era simplemente como operaba el imperio. Las especies conquistadas eran puestas a trabajar. La resistencia era aplastada. Los recursos eran extraídos. Era el orden natural de las cosas. Los fuertes gobernaban y los débiles servían. Los vimos conquistar al pueblo eliano, continuó Chen, una especie pacífica de artistas y filósofos. Bombardearon sus ciudades porque se negaron a rendirse. 5.000 millones de muertos en una semana. Los vimos esclavizar a los Kori. Una especie entera trabaja ahora en sus minas y fábricas, criados como animales para el trabajo. Los vimos esterilizar el mundo natal de los Vex porque se atrevieron a rebelarse. Envenenaste su atmósfera y los dejaste morir lentamente durante meses. Eran necesidades militares, dijo Sakar. Pero su voz carecía de convicción. No, dijo Chen rotundamente. Eran atrocidades. Y por eso estamos aquí. Por eso el Indomable y otras 46 naves de guerra humanas están desplegadas por todo tu territorio. No estamos aquí para conquistarte, comandante. Estamos aquí para detenerte. Saktar levantó la cabeza de golpe. 47 naves. Tienes 47 naves de guerra en el espacio del imperio. Las tenemos. Todas llegaron simultáneamente hace 3 días mientras tu atención estaba centrada en tu frontera con la Confederación del Sendero. Tus fuerzas están dispersas lidiando con ese conflicto que iniciaste deliberadamente, lo que significa que tu interior está relativamente indefenso. Nuestras naves están actualmente cerca de tus principales instalaciones militares, tus astilleros, tus centros de mando, y nunca nos viste venir. Chen se levantó y caminó hacia la pared transparente de la celda. Miró el pasillo de su nave. Voy a hacerle una oferta, comandante. En realidad, no es una oferta. Sucederá, ayude o no. Pero puede elegir ser parte de la solución en lugar de parte del problema. ¿Qué quiere?, preguntó Zar. Chen se giró para mirarlo. Quiero que contacte a su emperador. Quiero que establezca un canal de comunicación directo porque tengo un mensaje que entregarle a él y a todo el Imperio Bakran. El emperador no negocia con prisioneros. Lo hará conmigo porque si no lo hace, 47 acorazados humanos comenzarán a destruir su infraestructura militar. Lo haremos sistemática y exhaustivamente, y no hay nada que pueda hacer para detenernos. Star rió con amargura. Está loco. Tiene 47 naves.
El Imperio tiene 10.000. Incluso con sus armas superiores, no puede ganar. Tiene razón, admitió Chen. En una lucha directa, eventualmente perderíamos. Pero no planeamos luchar directamente. Planeamos luchar con inteligencia. Atacaremos su astillero para que no puedan compensar las pérdidas. Destruiremos su depósito de suministros para que sus flotas no puedan mantener las operaciones. Atacaremos su red de comunicaciones para que los ES no pueden coordinarse. Y mientras lo hacemos, estaremos transmitiendo evidencia de sus crímenes a todas las especies de la galaxia. Abrió otro holograma. Este mostraba una lista de nombres de especies, docenas de ellas. Todos los pueblos que han conquistado y esclavizado. Hemos estado en contacto con sus movimientos de resistencia. Les hemos estado suministrando armas e inteligencia. En cuanto demos la señal, se alzarán. Su imperio se enfrentará a rebeliones en 100 mundos simultáneamente. Estarán librando una guerra en todos los frentes, y no tendrán los recursos para ganarlas todas. Star miró fijamente la lista. Reconoció muchos de los nombres: Elon, Cori, Vex y docenas de otros. Especies que deberían haber sido doblegadas y derrotadas, pero según Chen, estaban listas para contraatacar. Planean destruir el imperio, dijo en voz baja. No, corrigió Chen. Planeamos liberar la galaxia del imperio. Hay una diferencia. No queremos matar al pueblo Bacrán. Solo queremos acabar con el régimen de terror de su gobierno. Si su emperador es inteligente, se dará cuenta de que está perdido y se rendirá pacíficamente. Si no lo es, se encogió de hombros. Entonces lo haremos por las malas. Regresó a la silla y volvió a sentarse. Entonces, comandante Star, ¿me ayudará a contactar con su emperador o preferiría ver cómo su civilización se derrumba desde esta celda? Zetar cerró los ojos. Pensó en su carrera, su lealtad al imperio, su juramento de servir hasta la muerte. Pero también pensó en lo que había visto hoy. La facilidad con la que los humanos habían destruido su grupo de batalla. La evidencia de los crímenes del imperio, expuesta con tanta naturalidad. La revelación de que 47 naves de guerra humanas se encontraban actualmente en territorio Bacrán, sin ser detectadas y listas para atacar. El imperio había cometido un terrible error hacía 40 años. Habían descartado a la humanidad como insignificante, y ahora ese error les iba a costar todo. Abrió los ojos y miró al almirante Chen. Yo lo haré, dijo. Te ayudaré a contactar con el emperador. La comunicación tardó horas en concretarse. El emperador Tacron no solía hablar con prisioneros ni alienígenas, pero cuando sus asesores militares le dijeron que una flota humana se encontraba en el espacio del imperio, cuando le mostraron los restos del grupo de batalla de Zetar, cuando le explicaron que 47 naves desconocidas estaban posicionadas cerca de instalaciones críticas, accedió a escuchar. La transmisión holográfica apareció en la sala del trono del emperador. Mostraba al almirante Chen de pie en el puente del Indomable, con Star visible al fondo. Alrededor de la sala del trono se encontraban los altos comandantes militares del imperio, sus asesores políticos y sus jefes de inteligencia. Todos observaban al almirante humano con una mezcla de curiosidad y desprecio. El propio emperador Tacron estaba sentado en su trono de piedra tallada. Era viejo, incluso para un Bacrán. Había gobernado durante 60 años y conquistado una docena de especies durante su reinado. Miró a la mujer humana con ojos fríos. Así que dijo: tú eres la que causa este disturbio. Has entrado en nuestro territorio sin permiso. Has destruido nuestras naves. Has hecho prisioneros a nuestros ciudadanos. Estos son actos de guerra. Sí, lo son. Chen asintió con calma. Tu comandante disparó primero contra mi nave. Nos defendimos. Pero tienes razón. Esto es una guerra, y estoy aquí para discutir los términos de tu rendición. Los Bacrán en la sala del trono silbaron indignados. Varios comandantes militares tomaron sus armas. El emperador levantó una mano, silenciándolos. ¿Te atreves a hablar de nuestra rendición? Tienes 47 naves. Nosotros tenemos 10.000. Sois una sola especie. Contamos con la lealtad de 50 razas conquistadas. ¿Qué te hace pensar que alguna vez nos rendiríamos ante ti? Chen sonrió. No era una expresión agradable. Porque, emperador, estás a punto de aprender lo que significa luchar contra la humanidad, y para cuando termines de aprender, tu imperio habrá terminado. Manipuló un control en su muñeca. La pantalla holográfica se expandió, llenando la sala del trono. Mostraba un mapa estelar con docenas de puntos rojos dispersos por el territorio Bacrán. Son naves de guerra humanas, explicó Chen. No 47, 150.
La primera oleada eran solo exploradores. La flota real llegó ayer mientras hablábamos. Actualmente están posicionados alrededor de cada instalación militar importante que tienes. Tus astilleros en Belcron Prime, tus bases de flota en Cortés y Sandor, tu centro de investigación de armas en Necton, tu centro de mando y control en la estación Brack. Todos tienen naves humanas en órbita ahora mismo. La balanza del emperador se balanceó ligeramente. Sus comandantes militares revisaron sus propias pantallas frenéticamente. Empezaron a llegar informes. Avistamientos confirmados, lecturas de sensores. El humano decía la verdad. Estás fanfarroneando. El emperador dijo, no pudieron haber construido tantas naves sin que nos diéramos cuenta. Las construimos en nuestro propio espacio, en instalaciones que desconocían su existencia. Luego las trajimos aquí por rutas que sus exploradores nunca patrullan. Estaban tan seguros de su superioridad que nunca consideraron que pudiéramos estar planeando algo. Así. Ese fue tu primer error. La expresión de Chen se endureció. Tu segundo error fue pensar que simplemente aceptaríamos los crímenes de tu imperio. Durante 40 años, lo hemos documentado todo. Las especies que has esclavizado, los mundos que has destruido, los miles de millones de muertes que has causado. Tenemos pruebas de todo ello. Y en 30 segundos, transmitiré esas pruebas en todas las frecuencias de comunicación de la galaxia. Todas las especies verán lo que has hecho. Todos los pueblos conquistados sabrán la verdad sobre sus amos. No puedes hacer eso, dijo el emperador. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Mírame. Chen presionó un botón. A lo largo de la galaxia, en millones de mundos, todas las pantallas mostraron de repente las mismas imágenes. Naves Bakran bombardeando ciudades civiles. Campos de esclavos donde los pueblos conquistados trabajaban hasta morir. Cámaras de ejecución donde se mataba a los disidentes. Experimentos de laboratorio con sujetos vivos. Fosas comunes llenas de los cuerpos de quienes resistieron. 50 años de atrocidades del imperio documentadas con horroroso detalle. Y con las imágenes llegó un mensaje hablado en cientos de idiomas. Les habla la almirante Sarah Chen de la Armada Espacial de la Tierra Unida. Durante décadas, el imperio Bakran ha gobernado mediante el miedo y la violencia. Han conquistado especies pacíficas. Han esclavizado poblaciones enteras. Han cometido genocidio contra quienes se atrevieron a resistir. Las imágenes que ven son reales. Son prueba de crímenes contra toda vida sensible. Hoy, la humanidad les ofrece una opción. Únanse a nosotros para exigir justicia. Ayúdenos a acabar con el régimen de terror del imperio. O manténganse al margen y observen cómo lo hacemos nosotros mismos. Pero sepan esto, los días del imperio están contados. La libertad se acerca. En la sala del trono, el emperador Tacron observó cómo los secretos de su imperio se revelaban a la galaxia. Observó cómo se desmoronaba la imagen cuidadosamente construida de la superioridad Bakran. Ya podía imaginar el caos que esto causaría. Las rebeliones, la pérdida de fe de su propio pueblo, el desmoronamiento del miedo que mantenía obedientes a las especies conquistadas. Le han declarado la guerra a la mayor potencia de la galaxia, le dijo a Chen. Los aplastaremos. Encontraremos su mundo natal y lo reduciremos a cenizas. Cazaremos a todos los humanos del espacio y los ejecutaremos. Su especie lamentará este día, dijo. La sonrisa de Chen desapareció. No, emperador, lamentarás este día porque acabas de tomar la peor decisión de tu vida. Podrías haberte rendido pacíficamente. Podrías haber acordado liberar a la especie que has esclavizado y retirarte a tu territorio original. Me habría conformado con eso. Pero elegiste la violencia. Así que ahora te mostraré lo que la humanidad les hace a quienes nos amenazan. Cortó la transmisión. En cuestión de horas, el imperio Bakran se movilizó para la guerra. Se retiraron flotas de las regiones fronterizas. Se activaron las reservas. Se enviaron 200 naves de guerra para perseguir y destruir la nave humana más cercana. Fue la mayor operación militar que el imperio había lanzado en 50 años. La batalla tuvo lugar en el vacío de Kes, una región vacía del espacio cerca de los mundos centrales del imperio. La flota Bakran estaba compuesta por 200 naves, desde pequeñas corbetas hasta enormes dreadnoughts. Rodearon una única nave de guerra humana que había permanecido en su lugar, aparentemente esperándolos. El comandante Bakran, el almirante de flota Korat, estaba confiado. Contaba con una fuerza abrumadora. Sus fuerzas estaban bien entrenadas y equipadas con las mejores armas que el imperio podía producir. Una nave humana, por muy avanzada que fuera, no podía enfrentarse a 200. Ordenó el ataque. La nave humana fue destruida en el bombardeo inicial.
Se hizo añicos bajo el fuego concentrado de docenas de naves. La victoria parecía instantánea, pero entonces algo apareció en los sensores. Más naves humanas descubriéndose alrededor de la flota Vakran. Ni una sola nave, ni 10. 50 naves de guerra humanas aparecieron de la nada, habiéndose ocultado con algún tipo de tecnología de sigilo que los Vakran nunca habían visto antes. Habían usado la única nave de guerra como cebo y los Vanran la habían mordido. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Las naves humanas se movieron con precisión coordinada. Sus sistemas de puntería se conectaron, compartiendo información en tiempo real. Concentraron el fuego en naves Vakran individuales, destruyéndolas una a una con una eficiencia despiadada. Sus cañones de riel atravesaron los escudos. Sus misiles sobrepasaron las defensas puntuales. Sus sistemas de guerra electrónica bloquearon las comunicaciones Vakran, dejando a la flota sin poder coordinarse. En 30 minutos, la mitad de la flota Vakran fue destruida o inutilizada. Los supervivientes intentaron retirarse, pero los humanos habían posicionado naves para cortarles las rutas de escape. Estaban atrapados exactamente como Zetar. El almirante de flota Korat murió cuando su nave insignia fue alcanzada simultáneamente por 3 proyectiles de cañón de riel. La nave explotó, matando a todos a bordo. Su segundo al mando intentó organizar una retirada combatiente, pero fue inútil. Los humanos fueron demasiado rápidos, demasiado precisos, demasiado abrumadores. Al final de la batalla, 183 Vaker. Una nave había sido destruida. 17 lograron escapar abandonando sus naves más lentas y saltando al azar. Los humanos los dejaron ir. Querían que los supervivientes llevaran el mensaje al imperio. El mensaje era simple: no luchen contra la humanidad. No pueden ganar. La noticia del desastre se extendió por todo el imperio. 200 naves destruidas por 50. La mejor flota jamás reunida fue derrotada en menos de una hora. La pérdida fue catastrófica, pero peor que la pérdida fue lo que representó. Los Vakran no eran invencibles. Podían ser derrotados. Podían ser asesinados. Y a lo largo de la galaxia, en cientos de mundos conquistados, la gente escuchó ese mensaje y lo comprendió. Si los poderosos Vakran podían ser derrotados, la libertad era posible. La rebelión comenzó al día siguiente. En Helen, los supervivientes del genocidio se alzaron contra sus ocupantes Vakran. En Cortes, los trabajadores esclavos tomaron armas y lucharon contra sus guardias. En una docena de mundos, movimientos de resistencia que habían permanecido ocultos durante décadas emergieron repentinamente de las sombras, y todos portaban armas marcadas con escritura humana. La Tierra había cumplido su promesa de suministrarlas. El emperador Takron observó cómo su imperio se fracturaba. Convocó reuniones de emergencia con sus asesores. Intentaron formular planes para contener los daños. Pero por cada problema que resolvían, aparecían 3 más. Se necesitaban flotas en todas partes a la vez. Los recursos escaseaban, y los humanos seguían atacando, destruyendo astilleros y depósitos de suministros, lo que imposibilitaba el mantenimiento de las operaciones militares. 3 semanas después del inicio de la guerra, una flota humana apareció en órbita alrededor del propio mundo trono. No 47 naves, ni 100. 150 naves de guerra humanas posicionadas sobre el planeta más fuertemente defendido de la galaxia. No exigieron nada. Simplemente esperaron, con sus armas apuntando hacia el mundo inferior. En su sala del trono, el emperador Takron finalmente comprendió que había perdido. El imperio agonizaba. Podría ordenar a sus fuerzas restantes que lucharan y tal vez matarían a muchos humanos antes de ser destruidos. Pero al final, el resultado sería el mismo. Su imperio caería, su civilización quedaría destruida y el pueblo Vakran pagaría el precio de su orgullo. O podría rendirse y tal vez salvar parte del futuro de su pueblo. Le tomó 3 días tomar la decisión. 3 días viendo cómo su imperio se derrumbaba a su alrededor. 3 días recibiendo informes sobre rebeliones y derrotas. 3 días calculando el costo de su arrogancia. Al 4.º día, contactó al almirante Chen y le ofreció una rendición incondicional. Las condiciones eran duras, pero no imposibles. El imperio Vakran liberaría a todas las especies conquistadas de inmediato. Retirarían sus fuerzas militares a sus sistemas originales de 10 estrellas. Ofrecerían reparaciones a los pueblos a los que habían dañado. Permitirían que observadores humanos garantizaran su cumplimiento. Y nunca más intentarían conquistar otra especie. A cambio, la humanidad cesaría las hostilidades. No ocuparían los mundos Vakran. No exigirían un cambio de régimen. Permitirían que los Vakran se reconstruyeran,
pero como iguales en la galaxia, no como amos. El emperador firmó el tratado. La guerra había terminado. Zetar presenció la firma desde su celda a bordo del Indomable. La almirante Chen le había permitido verlo en una pantalla. Al terminar, fue a visitarlo por última vez. Serás liberado en unos días, dijo. Tú y tu tripulación serán devueltos a tu pueblo. Lo que hagas después depende de ti. Éramos la mayor potencia de la galaxia, dijo Sechatar en voz baja. Gobernamos durante 3000 años y nos derrotaste en 3 semanas. Gobernasteis a través del miedo, corrigió Chen. Liberamos a la gente a través de la esperanza. Esa es la diferencia. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Una cosa más, comandante. Algunos de los tuyos preguntan qué quiere la humanidad ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Te diré lo que le dije a tu emperador. Queremos asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a nadie. Nos quedaremos aquí entre las estrellas. Observaremos. Y si alguna especie decide seguir el ejemplo de los Bakran, si alguien cree que puede conquistar y esclavizar a otros, se encontrará con la humanidad en su camino. Ella lo miró. Su imperio aprendió una lección importante. La galaxia ahora tiene un nuevo protector, y no dormimos. Star la vio irse. Se sentó solo en su celda, pensando en todo lo sucedido. Los Bakran habían descartado a la humanidad como primitiva y débil. Se creían superiores, y esa arrogancia los había destruido. Se preguntaba si su gente aprendería de esto. Si entenderían que la fuerza no se trataba solo de armas y flotas. Se trataba de carácter, de principios, de defender lo correcto, incluso cuando era difícil. Los humanos les habían mostrado un camino mejor. Ahora les tocaba a los Bakran seguirlo. Afuera del Indomable, la flota humana comenzó a dispersarse. Algunas naves se quedarían para vigilar la paz. Otras regresarían a la Tierra. Pero todas recordarían este momento. El momento en que la humanidad se anunció a la galaxia, no como conquistadores ni como destructores, sino como guardianes de la libertad. Y ese legado perduraría mucho después de que la última nave humana regresara a casa.